mes de noviembre del año pasado, y la preocupación que puede emerger a partir de allí. ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? ¿Dónde hay que mirar ahora con un foco más preciso en esos anclajes? Y hubo una reunión en Casa de los Lamas, de aire fresco, donde ahí empezó ese análisis más sectorial que luego se trasladará a la mirada global del Partido Nacional. Y yo te preguntaría, ¿cuál es esa primera mirada? ¿Cuáles son las primeras razones o focos por los cuales se llega a esta derrota? Un análisis que se venía postergando en el tiempo, porque bueno, la agenda política a veces manda, pero que ustedes han tomado el toro por las astas y están trabajando desde ahí. Bueno, es así. Primero el agradecimiento por la invitación, con mucho gusto estamos contigo y con toda la audiencia de Radio Oriental. Obviamente que a lo largo de todos estos meses ha habido de alguna manera una inquietud de plantear el tema de la autocrítica. Yo creo que es importante justamente el generar los espacios para que los correligionados puedan de alguna manera expresarse y comunicar cuáles han sido las inquietudes o las disconformidades que hubo con el accionar. Yo creo que también es muy importante, y nosotros que somos de una generación más nueva, el cultivar la unidad partidaria, que sea en un ámbito fraterno, que sea con un objetivo que sea mucho más para adelante que para atrás. Obviamente que es importante el ver dónde pudo haber habido alguna dificultad. Nosotros, obviamente, por la actividad y el hablar con la gente constantemente, hasta con los familiares que te decían, a mí me parece que esto, lo otro, y es normal, y de cada acción siempre va a haber varias posturas. El partido necesitaba de alguna manera cerrar lo que es ese ciclo electoral, donde obviamente todos teníamos la expectativa de poder ganar de nuevo y tener una continuidad en la política de gobierno. La gente no lo vio de esa manera, optó por otra fórmula, y bueno, creo que a partir de ese sí, revisar y tratar de no repetir los errores, pero sobre todo mirando al porvenir, es que tenemos que ¿Y dónde están esos focos? A ver, cuando asume el nuevo gobierno dice, bueno, tenemos un problema serio con la pobreza infantil y la adolescencia, en una cifra que creció a lo largo del tiempo, sé que tuvo la pandemia, que hubo otros factores que también fueron no menores a la hora de ver cómo se maneja la economía del mundo y del país en particular cuando todo estaba cerrado. Pero también está el tema del déficit fiscal, que no se pudo abatir, y de repente las políticas que a veces no llegan a la calidad de vida que la gente espera tener cuando destina o le da a cualquier partido político su confianza para que durante 5 años despliegue ese compromiso asumido. ¿Dónde ves tú los principales factores? ¿O dónde ve el sector los principales factores de esa derrota, de ese alejamiento del electorado? Bueno, a mí me parece que a veces la tentación de echar las culpas o de sacarse responsabilidad se da. Yo creo que, como dijo Delgado, acá la responsabilidad de todos, y creo que sí, obviamente hay mayor incidencia de quienes son los que ocupan los primeros lugares, y obviamente tiene que existir esa asunción de responsabilidad. Y que hubo, como decías vos, y creo que no es menor, por lo menos 1 año y medio de incertidumbre en un gobierno, que es mucho tiempo, y que llevó justamente a tener un montón de gastos que no estaban previstos. Y no es excusa, es la realidad, pasó en el mundo entero, o sea, sí, claro. Los índices aumentaron, y otros que el Uruguay fue excepción, como por ejemplo en materia de empleo, con una acción de parte del gobierno de no cerrar la economía, de seguir pudiendo trabajar, de tener la posibilidad, que bueno, que nos significó, al contrario de lo que pasó en muchos lados, ganar muchísimos puestos de trabajo que se habían perdido en el gobierno anterior. Yo creo que hay un tema que ha surgido de estas conversaciones en el interior, que se están dando y que bueno, que van a terminar obviamente en Canelones para lo que es la parte de Montevideo y justamente ese departamento, que hablan también de una dificultad en los votos de los más jóvenes, de los que votaron por primera vez, que sí, lo decía Delgado, ¿no? Sí. Que él tenía la sensación de que la mayoría de los primeros votantes que llegan a esta elección, todos se decantaban más o menos por el Frente Amplio, por la izquierda. Un poco por un afán de cambio o seducidos por un discurso, que eso suele pasar. Pero es un factor que se puede seguir pronunciando de acá al próximo ciclo electoral. Y ahí es donde lo que decíamos, ¿no? A ver, el identificar la dificultad y el trabajar en eso. Yo creo que el partido ha trabajado justamente en materia de juventud. A nosotros nos comprende la General de la Ley. Yo arranqué a militar en el año 2000. Hicimos un proceso de trabajo, sí, tenía 16 años,
Y como es, y en realidad lo que significó la primera elección de jóvenes en el año 2007, la posibilidad de que los jóvenes integren el directorio y tengan también la posibilidad de votar. O sea, hay un avance en materia de la participación de los jóvenes, pero siempre tiene que ser mayor. Y también tiene que ser importante el trabajo que hacen con sus pares, ¿no? Porque en definitiva son esos compañeros de trabajo, esos compañeros de estudio. Es el militante esos que amigos. va, que está. El joven siempre es ese militante que pone la carne en la cancha, en el asador. Y a veces se siente que en todos los partidos políticos, Sí, claro. de repente el Frente lo ha manejado mejor, ha sabido darle espacios, lugares, y por ahí esa captación. Pero la política también es lenguaje, compromiso, cumplimiento de metas, certezas, y eso parece que fue uno de los talones de Aquiles. Sí, la comunicación también de los logros. Y también una realidad de situaciones que se van dando a todos los que nos tocó ir al liceo, poder ir a una facultad. Hay un trabajo de la izquierda de hace muchos años en esos lugares que lleva también a que muchos, por desinterés capaz, o por falta de información, terminan votando lo que le da a uno en el momento, y eso de la moda también juega, y me parece que ahí es donde hay que trabajar, en tratar de alguna manera en que esa apatía que tienen muchos jóvenes se convierta en interés, y se vean motivados para poder participar en la política, que me parece que es la base de todo sistema democrático. Cuando la gente está interesada, se preocupa, busca información, quiere de alguna manera aportar, es cuando crece un país y cuando hay un sistema que funciona. Cuando empieza el descreimiento, cuando empiezan los cuestionamientos, cuando la antipolítica empieza a ganar terreno, creo que ahí perdemos todo, y el Uruguay ha sido un ejemplo en el mundo justamente del sistema democrático. Creo que es algo que hay que cuidarlo elección en todo. Argentina, donde solo el 66% de los habilitados a votar fue y votó, por lo que haya votado, eso es otro tema, pero digo, quedó un margen de abstencionismo muy grande, de desinterés muy marcado, que comprendió a todas las capas sociales, y especialmente a la gente más joven. Pasó con la interna, que no es obligatorio. Exacto, cada también. vez vota menos gente también. Cada vez Eso es vota una menos realidad. gente, y a veces si se logra obtener el 40% del total del electorado habilitado para votar, todo el sistema lo ve como un logro, pero a veces no llegamos a esa cifra. Pero quería preguntarte bueno, hay resultados que a veces condicionan, ¿no? La cantidad de meses sin aumentos salariales, esos 42 meses que siempre se señalaban desde otros sectores, como el PIT-CNT, con números probados o con documentación que así lo avalaría. Esa forma de no tener de repente una sustancia más rica de llegada con los sectores más carenciados, que son los que a veces dan oportunidades a los distintos partidos políticos y van probando. A ver qué me responde, a ver cómo realmente me ayuda a salir de una crisis. ¿Cómo ven ustedes ese camino? A ver, y yo creo que también en eso hay un relato y una imposición. En materia salarial hubo una negociación con el PIT-CNT, cuando incluso Fernando Pereira era el presidente, y él lo firmó, el acuerdo por salarial, justamente porque ante la pandemia era muy complicado lograr Claro, pero digo, pasando la pandemia... No, está bien, pero fue casi medio periodo. Y ahí también se dio esos meses que vos hablabas, muchos fueron esos justamente. Terminamos con un salario que estaba por encima de lo que era el 2019. Entonces, entiendo que siempre tiene que haber una expectativa de mejorar, que tiene que haber un trabajo distinto en mucha gente que tiene unos sueldos que son muy bajos y que en definitiva termina siendo insuficiente y no alcanza, y los alquileres son caros, y sabemos lo que vale la comida, y sabemos las dificultades que hay también desde el punto de vista de la salud, de la educación. Entonces, ese trabajo y esas ganas de querer lograr otros resultados también es lo que nos tiene que motivar. Siempre hay espacio para mejorar, y en ese sentido creo que el gobierno tiene que tener, la gestión del gobierno tiene que tener también esa instancia de decir, bueno, podríamos abrir un poco más por acá, tendríamos que haber trabajado más allá. Sin embargo, yo creo que los números terminaron siendo buenos, y que en definitiva hubo sí una forma de voto de confianza de la gente a una fuerza política que le mintió, que le dijo que no iba a poner impuestos, que dijo que iba a aumentar el salario. Bueno, está bien, pero esto fue... También lo dijo el arranque del Partido Nacional, y lo primero que se redujo fue las compras electrónicas, que estaban en un 4% opcionalidad y pasaron a un 2%. Y a eso le decían, bueno, acá también nos están colocando el impuesto, porque nos bajan un beneficio, lo reducen en la mitad. Bueno, eso fue está bien, lo de las compras con tarjeta, que el Frente Amplio estamos esperando que lo vuelva a subir a 4%.
Porque si el gran problema ese fue el impuesto que subió el Partido Nacional, bueno, con este IVA que le ponen ahora sí a las compras internacionales, con Pero esto eso, que le ponen a la renta en el exterior. No forma parte también de una corriente nacional, el impuesto del mínimo global del 1% a determinados niveles de ingresos de determinadas empresas, que tal vez si hubiera sido el Partido Nacional quien gobernaba, tampoco se hubiera salvado, porque ese acuerdo está para cumplir. Esas recomendaciones son de OCDE y creo que lo tiene solo Brasil en toda América. O sea, no es una obligación, una imposición de que tiene que ser la forma de trabajar. Uruguay no está incumpliendo con ninguna normativa si no lo acepta. Sí hay una recomendación por parte de un organismo que, bueno, que responde a determinados intereses también, y que Uruguay, alineado a lo que es Brasil, bueno, en un montón de aspectos, siguió el mismo camino que el gobierno de Lula. Ahora, me parece que fue demasiado explícito la otra vez. La forma que encontraron de decir que nosotros habíamos puesto un impuesto fue bajar esos 2 puntos de la tarjeta. Yo creo que ahora se están imponiendo varios impuestos cuando se dijo que no, y también se le está mintiendo a la gente cuando se le dice que se le quiere poner un impuesto a los más ricos, y tanto el presidente como el ministro dijeron que no lo van a subir. Me parece que ese discurso de dejar contento a la barra, me parece que tampoco claro, le yo creo que ahí hubo una mirada con marcha atrás, ¿no? De decir, bueno, el impuesto del 1% global a toda la riqueza nacional. El presidente dijo ya, incluso en campaña, que no lo iba a poner, y creo que O'Donnell también lo ratificó. A veces son las tensiones internas, y vaya que el Partido Nacional tiene tensiones internas, lo ha tenido a lo largo de su historia. Al lado que el Frente tiene bastante menos igual. Siempre yo por ser viejo, periodista ya, Bueno, pero de esta época por lo menos. En esta época, claro. Sí. Pero quería traerte ese tema a colación por lo siguiente. Porque el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, un hombre del Partido Nacional de toda la vida, de los pagos de Mariela Cigarán, nuestra conductora que todavía nos debe un postre chajá que nunca ha traído. Café por lo menos trae café, pero el chajá no lo trae nunca, ese es otro tema. Pero dijo, ahora en estos últimos días, a propósito de esta autocrítica, que el gobierno del Partido Nacional tuvo un buen presidente, pero que fue de medio pelo. Y es una expresión dicha por un blanco de toda la vida, que además es gobernante en Paysandú, la heroica Paysandú, de fuerte filiación nacionalista. ¿Cómo cae esto en la interna del Partido Nacional? A ver, yo creo que en momentos justamente luego de pasado un proceso electoral, hay posiciones de querer marcar de alguna manera un perfil distinto, y bueno, Olivera lo ha hecho también teniendo reuniones con el presidente Orsi, cuando concurrió al diálogo social. A ver, yo creo que los partidos crecen de la diversidad, y que tiene que haber distintas posturas, y las unanimidades son enemigas justamente del crecimiento del partido. No comparto lo que dijo Olivera, obviamente. Yo creo que el gobierno fue bueno, que la imagen justamente de Luis es buena por el gobierno que hizo, y me parece que tildar de medio pelo una gestión que tuvo un montón de dificultades y sin embargo en muchísimos aspectos fue muy exitoso, es injusto. ¿Cuánto pesó el caso Marcet? El pasaporte, la destitución de 2 ministros, de 2 subsecretarios, el rompimiento aparentemente, según se dice, de un documento oficial que advertía sobre la peligrosidad de este individuo, que es un narcotraficante muy reconocido, que incluso hasta se da el lujo ahora de hacer videos mostrando su famoso poderío y arsenal. ¿Cuánto pesan cosas como esas en la imagen pública de un gobierno, más allá de lo que uno pueda mirar? Tenemos tales o cuales logros, pero este es un punto de inflexión importante. Sí, a ver, yo creo que ahí juega lo que hablábamos hoy de la comunicación. Obviamente que son circunstancias que en un gobierno debilitan, o por lo menos son usadas por la oposición para atacarlo. Este gobierno en menos de un año ya ha perdido ministros también, y sin embargo no han tenido la misma repercusión. Ministras de vivienda que sí, no duró hasta una semana. Bueno, por eso. Entonces, a ver, obviamente que lo digo, lo del caso seamos honestos que son cosas muy diferentes, ¿no? Sí, está bien. Digo, las dos son irregulares. Porque acá... Bueno, el tema del pasaporte, en realidad, había una normativa que decía que había que dárselo. Yo entiendo lo que puede generar después, lo injusto que puede resultar cuando usted ve que se le da un pasaporte a un narcotraficante. Ahora, esa normativa que viene del gobierno del Frente Amplio indicaba que había que dárselo, y fue el gobierno del Frente Amplio que lo liberaron a este peligroso narcotraficante. El tema es que se sostiene que hubo una advertencia desde las propias estructuras del Estado que recomendaban no hacerlo, y que ese documento fue destruido. Bueno, hay una investigación judicial, ¿no? Está en la justicia, bueno, hay que esperar a ver cuál es el resultado. Pero y esas cosas pegan, ¿no? A ver, el caso Astesiano también, que estaba en el 4º piso, hubo episodios de corrupción que fueron pasados a la justicia. Bueno, fue procesado y encarcelado por ese tipo de cosas.
a veces son abusos de confianza, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, estas cosas también ustedes las miran con precisión, sí, de corregir a fondo, decir, bueno, estos son hechos que no son comunes y corrientes, no pasan con frecuencia, pero cuando te pegan, te impactan, te implosionan por dentro. A ver, yo siempre tengo un dicho que digo lo mismo. Jesús tenía 12 apóstoles y uno lo traicionó a Jesús. Y sabía que lo iba a traicionar. ¿Tá? Entonces, cuando vos tenés un gobierno y tenés tanta gente que nombrar, es posible que alguno falle. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es lo que hizo el presidente de la calle Pou, que es sacarlos. Cuando hubo una oportunidad de este tipo, bueno, Astesiano terminó preso, y lo que quedó demostrado es que el presidente no tenía nada que ver con lo que hacía Astesiano. Entonces, en relación a eso, tuvimos determinados hechos, y no porque otro lo hizo voy a justificarlo, que bueno, que al frente también le costaron, y ahí sí están involucrados ministros de Economía, presidente del Banco República, presidentes de ANCAP, que después fueron vicepresidentes y tuvieron que renunciar, y bueno, yo creo que eso también tuvo una repercusión electoral. En los partidos políticos estas cosas tienen pesos específicos e impactan en la opinión pública. No, y bueno, y llevó a que el frente pierda, y eso, la pérdida de puestos de trabajo, la inseguridad. A ver, creo que hay muchos aspectos que determinan, en definitiva, y ahí hay otro tópico, a esos votos que no son, digamos, los que ya están definidos por ya cual sea el resultado. En la escala de elección uruguaya hay un voto cautivo, un voto de una mirada que no es ni frente amplista, ni blanca, ni colorada, que es un ciudadano que orejea, como cuando tenemos las cartas, orejea cómo juega las piezas. Exacto. Y esos son los que finalmente siempre definen las elecciones, que es un 15-20%, que no son pocos, pero son los que toman las grandes decisiones. El tema de inseguridad es otro gran tema, otro gran tema donde también se han encontrado errores o deficiencias. Ahora hay un diálogo por la búsqueda de la seguridad ciudadana, con lecturas y miradas muy diversas que intentan cuajar en una política de Estado. ¿Tenemos la madurez ahora sí para alcanzar políticas de Estado ya un poco más arriba de la autocrítica, ¿no? A ver, yo creo que tiene que existir. A mí me preocupa que el ministro, antes de asumir haya dicho que la batalla contra el narcotráfico estaba perdida, y bueno, y se lo tomaron al pie de la letra, ¿no? Yo creo que el Uruguay está en un retroceso en materia de seguridad. El gobierno del Partido Nacional, del Partido Nacional liderando un gobierno de coalición, fue un gobierno que bajó todos los índices, por más que obviamente hay números que son preocupantes. Todos los delitos bajaron durante el gobierno, a pesar de las dificultades. Y bueno, y hoy vemos, sí, una carencia de liderazgo, por decirlo de alguna manera, un accionar que es errático y que lamentablemente lleva, porque lo vivimos nosotros cuando vamos a los barrios y recorremos, y nos dice, sacaron a la Republicana, no está más, el Pado viene menos, en la comisaría hay poca gente, en el presupuesto vino la inclusión de personas para la policía, pero ninguno va a estar en territorio. Entonces, me parece que hay un cambio que no fue para mejor, que no se tuvo en cuenta los avances que hubo, que creo que también hay un tema ideológico atrás, porque obviamente que para reprimir, que parece una mala palabra, pero el delito se reprime, y ahí es la forma que vos tenés de alguna manera de cambiar, porque si vos sos permisivo... Pero esa represión tampoco dio tantos hechos. Bajaron algunos delitos. No, todos bajaron. Pero el tema es que en muchos hasta lugares, los homicidios bajaron. Claro, pero digo, los temas de los ajustes de cuenta, las bandas operando en los barrios, sobre todo en las zonas más marginales, que sigue siendo un factor de preocupación, que no es de ahora, viene de más largo data, pero como que todavía no se ha logrado dar allí con una tecla que diga, bueno, esta política llega para hacerlo. Ahora se está debatiendo el tema del lavado de activos. Y no es sencillo. Claro que no es sencillo. Es una realidad. A ver, nosotros yo no voy a venir a decir que con un gobierno proporcional el otro día se terminaba. No. Ahora sí hay un cambio de actitud, sí tiene que haber una forma distinta de trabajar. Y bueno, creo que sí, respetar las cosas que han ido en un buen funcionamiento. Es un tema muy profundo, es un flagelo que tenemos como sociedad. El tema de la droga en la periferia principalmente es un problema, porque esta competencia por territorios y todo han llevado a barrios que cuando vamos nos dicen, Pedro, mira, está todo bien, pero hasta las 7 de la tarde después nosotros nos encerramos. Y los que no podemos salir, no podemos poner una luz, porque nos rompe la luz, porque ellos quieren estar... O sea, hay una realidad que es muy complicada, y donde hay niños, donde hay gente que es joven, donde hay gente bien que quiere salir a progresar y también no puede dejar la casa sola porque si vuelve no le queda nada, o se lo meten para adentro. O sea, es un tema que me parece que ahí sí lo que decías vos es fundamental, ¿no? Hoy estaba mirando, justamente hubo un seminario en Buenos Aires en el que estuvo Martinelli, estuvo Abdala también, el diputado Abdala, Pablo Abdala, donde uno de los exponentes señalaba dos cosas importantísimas, que las grandes organizaciones narcotraficantes que hay en el continente, una con origen en México, la otra el Comando Bermelo, tan famoso, tan sanguinariamente famoso, tan destructivamente famoso, están buscando en Uruguay y en Argentina, a través de la hidrovía, formas de sacar la droga,
y si se instalan ese tipo de operaciones en el país, estaríamos frente a un problema difícil de resolver, porque no sé si estamos, y lo decía este exponente, preparados todavía para poder enfrentar a un negocio de esa magnitud. Se está discutiendo una ley de lavado de activos. Sé que hay algunos matices sobre si la DGI debe o no intervenir sin autorización judicial para levantar un secreto bancario y determinar por dónde viene el origen de determinada cifra de dinero. Pero parece ser que uno de los más grandes éxitos que en el mundo se ha tenido es combatirlos en el sector financiero. ¿Cómo ves ese espacio? ¿Cómo estamos ahí más allá de la operativa en territorio? No, está claro que tiene que es multifactorial y que es importante avanzar justamente en los controles. Y cuando se da una realidad de esas, y los vimos ahora, como decías vos, en Río de Janeiro el otro día, o sea, no estamos hablando de bebé de pecho, estamos hablando de gente que tiene arma de guerra, que tiene equipamiento y que obviamente está financiado por una fuerza económica que muchas veces supera a la de los propios países. O sea, hace años lo vimos en Colombia también, y que es una realidad, y que lo que ha sido históricamente la tranquilidad del Uruguay ante una presencia de esto obviamente sería complicado. Yo creo que en función de eso el trabajo obviamente contra buscar las formas de impedir que esa plata se lave de alguna manera acá en Uruguay es fundamental, y me parece que ahí hay un trabajo. Se votó en el Senado, va a venir un proyecto de ley, pero tenemos que avanzar en eso sin perder, sí, creo que tampoco lo que significa las garantías para las personas. O sea, si hay un secreto bancario, si hay una realidad, sí que ante la participación de la justicia, y cuando se pruebe que hay alguna anomalía, sí existe la posibilidad. Claro, que abrir tampoco para todo lleva también también hay organismos internacionales como la OCDE que ponían una mirada crítica al Uruguay en su conjunto. Esto no es un tema de blancos, de frentepistas o de colorados, ¿no? Sí. Es como que en esa zona, en la zona del sector financiero, en el lavado de activos, estábamos con problemas y que corríamos el riesgo de perder la categorización que nos da ese espacio para recibir inversiones, para mostrar que las reglas de juego son claras y se cumplen, con independencia de quien gobierne. El Uruguay es un país respetuoso de sus normas y de sus leyes. Y también en esta ponencia en Buenos Aires se señalaba eso, que se detectaban, tanto en Argentina como en Uruguay, vacíos o espacios que eran vulnerables para que el narcotráfico lavara dinero. Y estamos frente a un desafío enorme. Por eso digo, el país sigue más allá de las autocríticas. Y está bueno, porque yo agradezco esto de que haya hoy una mirada desde adentro de un partido que tenga la capacidad de poder analizarse y describirse y también cuestionarse. ¿Qué falta? Y sobre todo mirar para adelante. Yo creo que esa autocrítica tiene que servir de base para lo que viene. El tiempo atrás no se puede volver. Siempre queda la gana de poder haber hecho quizás más o distinto las cosas. Con el diario del lunes siempre es distinto. ¿Pero dónde pondrías los acentos en esa mirada hacia adelante desde los resultados de esta elección? Bueno, yo creo que no solo por lo que significó este gobierno, siempre los aspectos fundamentales tienen que ser la educación y el trabajo. Yo creo que el empleo es fundamental. Es muy difícil que exista una progresión en una familia si los encargados de mantener el hogar no tienen trabajo. Creo que es muy difícil el cambio social si la persona no tiene acceso a una educación, y hoy en día la educación es un tema fundamental en el mundo. Tenemos que entender que el mundo del trabajo ha cambiado, que las personas que tenemos que preparar, ya la de mi hijo el doctor de Florencio Sánchez no corre, porque hay un montón de actividades que falta gente, que los más valiosos se van, y bueno, por eso creemos que este presupuesto fue avaro con la UTEC, por ejemplo, que es una creación del gobierno de Frente Amplio, pero que creemos que es fundamental y que hay que darle otro potencial, porque como en su momento también... Pero también está la frazada corta, ¿no? Bueno, está también bien, hay una herencia de $1.000 millones que es difícil. Ahí está la frazada corta. Yo creo que lo que hay que tapar es eso. Yo creo que el tema del empleo, el tema de la educación son fundamentales. Obviamente la pobreza infantil y lo que todos estamos de acuerdo, la seguridad. Pero bueno, si la frazada es corta y usted tiene para poner seguridad, no ponga administrativo, ponga policía para estar en la calle. Por alguna manera es cambiar la realidad. Creo que también, más allá de la plata que usted tiene, en qué la gasta. Claro, y lo que tapa más es lo que tapa. Claramente acá no se puede dar un uruguayo por perdido, y si hay un niño que no tiene acceso al alimento, no tiene acceso a la educación, tiene que estar todas las medidas puestas ahí. Ahora, pero creo que el tema educativo es un tema fundamental, y bueno, y ahí donde los gremios
y los sindicatos de la educación, que han sido históricamente afines al Frente Amplio, y bueno, y han generado toda esta movilización cuando hablaban de un 6+1, y bueno, y termina siendo casi que una pérdida salarial a lo largo de los 5 años. Entonces, me parece que ahí también tiene que haber una autocrítica y tiene que haber un sacarse un poco la camiseta y hablar de lo que pasa de verdad. Voy a usar una palabra que no se usa con frecuencia, pero que es muy simbólica, y a veces se usa en los grandes debates políticos, sobre todo en Europa. A veces uno ve los debates políticos, las discusiones, y se habla en hipérbole. La hipérbole es un concepto que implica que se miran las cosas con enojo, con enfado, con la crítica por la crítica misma. Y yo veo que en otros momentos, a nivel parlamentario, se hacen acuerdos. Se discute y se pelea para nosotros, los medios, pero después a la hora de negociar hay acuerdos. ¿Cuánto cuesta sostener más esa política de acuerdos que la política del enojo, del enfado, de los relatos y contrarrelatos, de ver quién grita más o quién agravia más al otro? ¿A cuánto más tenemos que esperar para que esa hipérbole desaparezca? A ver, yo creo que, y volvemos a la comunicación, hoy en día esa inmediatez de a veces de decir, bueno, voy a subir un video diciendo un disparate para que la barra tuya te diga, oh, qué bien que estuviste, para que después alguno diga, no, estos son unos tibios, porque, a ver, yo no creo que lo que uno plantea a veces distinto a otro partido sea solamente para los medios. Yo creo que hay diferencias, pero yo creo que lo que tiene que primar es la responsabilidad, y a veces vos para ponerte de acuerdo en algo tenés que ceder. O sea, a mí me pasa, yo soy abogado, y cuando vos llegás a un acuerdo siempre se pone haciéndose recíprocas concesiones, ¿no? A ver, ¿qué significa eso? Bueno, yo tengo una idea, creo que es lo mejor, pero bueno, sé que no me lo van a llevar. Entonces la forma es que entre todos logremos puntos de contacto, porque si no sería un desgobierno, y me parece que no es la intención, por lo menos del Partido Nacional, de generar una oposición, de poner un palo en la rueda y de quejarse de todo y decir que todo está mal porque provenga del gobierno. Lo tuvimos en el tema, por ejemplo, de la caja profesional, que a mí me tocó de cerca. Yo fui presidente de la Comisión de la Reforma de la Seguridad Social el periodo pasado, trabajamos lo de la caja profesional, en ese momento el Frente Amplio no nos votó nada porque era del gobierno, y bueno, y terminamos una solución que para mí es peor de la que habíamos propuesto, pero en ese momento el Frente Amplio no lo votó, Cabildo Abierto tampoco lo votó. Era lo posible. Y llegamos ahora a decir, bueno, sí, a que varios me digan, Pedro, la verdad, tuvimos mal, le tenemos que haber votado. Y bueno, yo o sea, no era tan complicado darse cuenta que eso iba a explotar, porque los números lo iban indicando y lo decía todo el mundo. No. Sin embargo, hoy primó que era el año electoral y que nadie quería poner impuestos. Entonces a mí me parece que la responsabilidad en política es un valor que tiene que estar, y que a veces cuando hablábamos también de subir la de jubilación y cuando lo planteamos, se nos hablaba de costo político que iba a haber, y yo creo que cuando usted hace la política la tiene que hacer pensando en las futuras generaciones y tener no un interés solamente en la próxima elección. Entonces ese costo, que yo creo que en definitiva, refrendado por lo que fue también después la juntada de firmas y que no salió, fue también una demostración de que la gente entendió que el sistema el sistema colapsaba y que había que tomar decisiones. Y bueno, me parece que las decisiones con responsabilidad hay que apoyarlas, vengan de donde vengan. Pedro, yo te quiero agradecer muchísimo tu presencia. Sé que en unos 40 minutos más tenés que estar en el Parlamento porque hay sesión parlamentaria en la Cámara de Diputados, hay temas que se están discutiendo que son de mucho peso. Mientras se discute el tema Cardama, mientras se discute el presupuesto en el Senado, interpelación ahora a la ministra Lustenberg por el caso de Danza. Mañana se conocería, en principio, el pronunciamiento de la JUNTEP. Hoy hay un adelanto de un medio de comunicación del diario El País, que aparentemente estaría en el sector jurídico de la JUNTEP, señalando que habría incompatibilidades, pero bueno, es parte de lo que se va a analizar. No quiero distraerte más tiempo, agradecerte tu segunda visita, y siempre acá hay una puerta abierta para pensar, para abrir y para desarrollar todo tipo de ideas, y está bueno tener estos intercambios y sobre todo que la audiencia pueda escuchar que la política también se piensa desde adentro y que los actores no son inmunes a lo que la gente piensa o que también tienen la capacidad de hacerlos a ustedes, decir, bueno, me prometiste tal cosa, no cumpliste, o quiero que hagas tal cosa, tenés que hacerla, y que ustedes están allí para servir, porque la política es vocación de servicio. Para servir y para dar respuestas. Yo siempre digo lo mismo, que se enojen conmigo porque le digo la verdad y no porque le miento. Que eso a veces lamentablemente pasa mucho, y el no responder lleva a esa incertidumbre de que la gente quiere, por lo menos, que le digas, mira, eso así no, o vamos a ver cómo lo hacemos. Pedro, es importante. Muchísimas gracias, Pedro. Vamos con Juan Antonio, pausa comercial, y después venimos con el análisis de política internacional. Muchos temas hoy para debatir.
proyecto de la ley Monroe, de lo que fue la ley Monroe en el siglo XIX, Estados Unidos buscando hegemonizar otra vez su lugar en el mundo, en un mundo muy complejo, muy cambiante. De todo eso vamos a hablar en instantes nada más. Estás escuchando La Otra Mirada.